Damos la más cordial bienvenida a la sesión número 17 del seminario Repensar la Economía. Agradecemos la presencia del maestro Oscar Manuel Gutiérrez Valdés, maestro, muchas gracias por acompañarnos, y del maestro Alfonso Vargas López. El seminario está en su segundo ciclo, conformado por 9 sesiones. Tenemos una pendiente que es la número 18, el día 13 de diciembre, con el tema Mercado de Trabajo y Desarrollo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Yo quiero comentar que esta sesión número 17 del segundo ciclo de Repensar la Economía va a tratar el tema de las reformas estructurales en México y su impacto, realidades inesperadas. Les quiero recordar a todos que el foro ya se encuentra abierto, está disponible en la dirección seminario repensar la economía wordpress.com, y les recuerdo también que es necesario tener 3 participaciones, comentarios en este foro para que podamos interactuar. Y bueno, vamos a continuar con la semblanza si nos hacen favor de que la podamos ver. Muchas gracias. El Instituto Politécnico Nacional fue testigo del desarrollo académico de nuestro ponente invitado, quien es egresado de la Escuela Superior de Economía, donde cursó su licenciatura. En su hoja curricular destaca su labor como presidente de la Academia de Planeación y Política Económica, así como su desempeño como catedrático e investigador de la ESE del IPN. En el ramo de la investigación, obtuvo un premio en el 66 aniversario de la Escuela Superior de Economía por su ensayo Las reformas estructurales y su impacto social en México, una realidad inesperada. Además, sus conocimientos han quedado plasmados en el artículo Crecimiento económico en México en la era del liberalismo del mercado, una aplicación de la ley de Thirlwell en equidad y desarrollo, donde colaboró como coautor. Desde el año 2000 y hasta la fecha, ha impartido diversas asignaturas en la Escuela Superior de Economía, entre las que destacan computación, fundamentos de macroeconomía, macroeconomía de la economía abierta, macroeconomía dinámica, proyecto de investigación, política económica, planeación económica, políticas del crecimiento y desarrollo económico. En la dirección administrativa del IPN, trabajó de 1996 a 1999, donde se desempeñó como coordinador del área de sistemas. Su carrera profesional ha estado llena de reconocimientos, entre los que destacan un diploma por su participación en el curso taller Planeación Estratégica para el Cambio Estructural y Curricular en el IPN. Fue reconocido por la Secretaría Académica del Politécnico Nacional como instructor del diplomado Formación y Actualización Docente para un Nuevo Modelo Educativo, el reconocimiento por la ponencia Reformas Estructurales en México dentro del 5º Magno Coloquio de Posgrado en Economía, y obtuvo una constancia por el diplomado Divulgación de la Economía realizado en el MIDE, por mencionar solo algunos. Por toda su experiencia y sus logros profesionales, nos complace recibir en el seminario de Repensar la Economía al maestro Oscar Gutiérrez Valdés. Bienvenido. Muy interesante su trayectoria académica y creemos que precisamente su experiencia y su conocimiento nos va a permitir tener una gran sesión. Maestro, si quisieras iniciar tu presentación, por favor. Muchas gracias, agradezco la invitación y la oportunidad de poder presentar esta investigación que se desarrolla y tiene su punto de inicio en el contexto de las reformas estructurales que se plasmaron a principios de este sexenio, de esta administración que va terminando. Se presentó como una vía fundamental para lograr precisamente las claves del desarrollo y el crecimiento en nuestro país, que llevarían precisamente a lograr este objetivo, y se presentaron como la solución más apropiada y con una seguridad de que esto se daría en el corto, mediano y en el largo plazo. Sin embargo, por eso es importante detenernos un momento y en este momento hacer una evaluación, una semblanza de cómo se ha comportado la economía en términos de reformas estructurales, principalmente pensando en que este periodo termina, continúa otro y se vuelve quizás inestable o no hay una certeza
de cómo se comporte la actividad económica en nuestro país. Y me refiero en un principio a establecer grandes diferencias en las principales variables macroeconómicas que se utilizan para hacer este tipo de análisis. Y me refiero en este artículo, en esta investigación, a estas últimas reformas llamadas también de tercera generación. Previamente hubo una primera, segunda generación de reformas estructurales. Estas iniciaron en la década de los 80s, vino una segunda estructura, un segundo planteamiento por ahí del año 2000, en los periodos de crisis, 2001, 2003, 2008, y estas dos generaciones de reformas fueron establecidas a partir de diferentes programas de apoyo, de ajuste y estabilización de la economía. Y principalmente pues, los factores que intervinieron fueron algunos programas de apoyo económico, de incentivar un poquito la actividad económica en el mercado interno. Sin embargo, pues no pasaron de ese objetivo, estabilización económica. Y se deja de lado entonces la parte del crecimiento, el desarrollo y en especial ya en los últimos años de lograr el bienestar de la sociedad. Un bienestar que significa precisamente lograr mejores condiciones de vida a partir del desarrollo de capacidades de la población en general y que esto, bueno, logre un impacto también en las condiciones no solamente físicas, emocionales de los individuos. Y estas generaciones de reformas pues tuvieron ya precisamente un periodo en el que pudimos observar no hubo grandes logros, solamente paliaron de alguna forma los problemas de crisis económica y financiera, sobre todo en el año 2000, en los sexenios de los presidentes Fox y Calderón. Y en México precisamente se apostaba más por una apertura económica, comercial. Al interior la actividad económica pues estaba careciendo de una regulación importante. A partir de la integración internacional pues los resultados que obteníamos eran precisamente que no se lograba ese crecimiento económico y la posibilidad de mantener este esquema o modelo de crecimiento económico pues se veía pues ya no con tanta seguridad a partir del poder ejecutivo. Por lo tanto, la estabilidad de precios, la exportación de mercancías no fueron, y actualmente mi tesis va en el sentido de que no son factores que permitan generar y mejorar los niveles de crecimiento económico y bienestar social. Y vamos a argumentar algunas razones por qué. Así es que mi propuesta va en el sentido de que es necesario establecer una correcta y acertada integración ahora en 4 niveles económicos y sociales. ¿Cuáles son estos? El primero es el nivel micro, donde principalmente funcionan las empresas. Es decir, esas empresas deben de lograr calidad, eficiencia, rapidez de reacción, precisamente en toda la parte de las redes en que colaboran. El segundo nivel, que también es importante, es el nivel meso. El nivel meso corresponde a la parte de los actores sociales, al Estado, al Poder Ejecutivo, donde se van a establecer y se van a formar las estructuras y se van a articular los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad, donde también se van a formular las políticas públicas que van a incentivar precisamente el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. El siguiente nivel es el nivel macro. En el nivel macro se establecen precisamente la articulación coherente y lógica de las variables macroeconómicas, principalmente en la política fiscal y la política monetaria. Es decir, en su conjunto esto nos va a llevar a establecer las condiciones de una política económica acertada en el último nivel o en el último sector, que es el nivel meta. En este nivel van a integrarse toda la estructura de los patrones básicos de organización jurídica, la parte política y principalmente la parte económica,
para establecer e integrar la capacidad de todos los actores para una integración estratégica. Así es que mi tesis va en ese sentido, que puede existir una articulación coherente en estos 4 niveles o sectores. Y empieza así el análisis ya más puntual con estas bases de cómo existe desigualdad en la parte social y económica de nuestro país. Y comienzo precisamente analizando la desigualdad de los ingresos como resultado de que no existe una coherencia entre la parte de las rentas del trabajo y los ingresos de capital. Es decir, desde un punto de vista quizás neoclásico, la participación del trabajo y la participación del capital no han sido congruentes. Es decir, tenemos una participación mayor en el capital y una disminución en la participación del trabajo. Esto significa menores salarios y quizás mayores ganancias, mejores resultados en la parte del capital. Piketty menciona que esta correlación suele ser baja o negativa en las sociedades con desigualdad respecto al capital, donde los dueños de este último no tienen que trabajar. Escribano también, por ejemplo, menciona que un ejemplo claro de esta propuesta son las diferencias en salud y educación. Estas se explican precisamente porque no se dan los recursos, no se financian los sistemas sanitarios y educativos. Y también a manera de ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano expresa que hasta en países pobres hay grandes diferencias en las variables educativas y sanitarias. ¿Cuál es el caso concreto de la desigualdad de nuestro país? Existe un círculo vicioso de desigualdad que se expresa precisamente por la falta de crecimiento y por los altos niveles de pobreza. ¿Qué es lo que genera esta desigualdad? Bueno, entre otros, que se pierde, se frena la capacidad precisamente para generar capital físico, capital social y capital humano. Y el resultado es un país rico, aparentemente nuestro país, donde los ricos se van a hacer más ricos y persisten millones de pobres. ¿En dónde radica precisamente esa aparente riqueza de nuestro país? Bueno, porque en términos de renta y de capital, solamente un grupo selecto de personas son los que se benefician y han gozado del crecimiento económico en nuestro país. Uno de los aspectos más graves en esta desigualdad es la distribución del ingreso. Esta distribución del ingreso tiene como algunos datos que no hay indicadores todavía concretos y reales para medirnos o compararnos a nivel mundial con otros países. Sin embargo, la Standardized World Income Inequality describe a México como un país que se encuentra dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad a nivel mundial. ¿Esto qué significa? Que el aparente o el poco crecimiento que existe en nuestro país no es igualitario, que polariza más la sociedad en la que vivimos y que las grandes ganancias que se dan o el poco crecimiento se queda en un grupo minoritario. Es decir, no alcanza a llegar a todos los sectores, a toda la sociedad. Esta gráfica muestra precisamente la desigualdad de nuestro país. Ahí vemos algunos periodos en los que algunos años la desigualdad se incrementó. Sin embargo, eso fue en los 90s. Por ahí vemos algunos picos donde esa desigualdad pues, se incrementó. Y en los últimos años pues no hemos visto gran variación. Al contrario, la tendencia hacia esta desigualdad es que se mantenga, es decir, que no vemos con buenos ojos un futuro que permita tener expectativas sobre una mejor condición, sobre todo en la clase trabajadora. Por eso resulta ahora importante conocer precisamente cómo son los procesos económicos y sociales que dan forma precisamente a esta acumulación y distribución de la riqueza. Caso concreto en nuestro país, en las últimas décadas se
de manera sistemática y gradual, la distribución del ingreso ha correspondido, como mencionaba hace un momento, solamente al pago del factor capital. Y no es lo mismo, no es congruente con el correspondiente pago al factor del trabajo, expresado precisamente en los salarios. Este reparto o producto del ingreso entre la parte asalariada ha sido una forma en que pues se ha visto mermada la capacidad de crecimiento, de mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Esto se puede explicar, entre otros asuntos, por el aumento considerable del capital en México o el aumento en la capacidad de negociación de los dueños del capital para apropiarse precisamente de ese valor agregado. De la misma manera, esto puede explicar también el ascenso de millonarios y multimillonarios mexicanos en nuestro país, que se pueden contar con los dedos de las manos. Como podemos ver, este poder económico, inclusive poder político en algunos momentos, desemboca en que este ciclo vicioso de la desigualdad de nuestro país continúe y acrecienta más precisamente estas desigualdades. Por eso veíamos como también tesis primordial el efecto que tiene esto, no solamente en la parte social o económica, a partir de la variable de los salarios. ¿Qué pasa con los salarios? Yo destaco precisamente el punto del salario mínimo. El salario mínimo en las últimas 3 décadas ha operado como una parte de estrategia de contención inflacionaria. Es decir, no se ve como la mejora en el bienestar y en la capacidad de compra de los trabajadores. Es una política de salario mínimo que explica precisamente, por decirlo así, el boom de la desigualdad que se ha observado en nuestro país en los últimos 20 años. Es decir, la mayor parte de la desigualdad salarial de los trabajadores se explica precisamente por la condición en cómo se han manejado los salarios mínimos en esos años y cómo también la tendencia es que estos salarios mínimos se encuentren por debajo de las tasas de inflación en nuestro país. Así es que considero que se debe de hacer un cambio puntual en este aspecto. Los salarios deben de mejorar e incrementarse. De esa manera existirá un mayor incentivo al consumo en el mercado interno y el consumo interno genera a su vez que un efecto positivo en otras variables. Si mejoramos el consumo, se genera mayor demanda. Las empresas entonces estarían en condiciones de hacer frente a esa demanda a través de su oferta y en términos generales, este aumento del consumo genera también mayores niveles de gasto, de inversión y en general estimula la demanda agregada al interior de nuestro país. Y en términos coloquiales, la demanda agregada, por lo tanto, va a incrementar los niveles de Producto Interno Bruto en nuestro país. Lamentablemente, vemos en esta gráfica la caída que ha tenido el salario. En vez de incrementarse después del el modelo de sustitución de importaciones, en los 70s, tenemos precisamente que ya para los 80s va teniendo esta caída y si ustedes pueden observar, vemos en la gráfica una tendencia que se mantiene estable en estos niveles tan bajos, que precisamente frenan la capacidad productiva en nuestro país. Ahora el salario lamentablemente no está ni cerca de ser suficiente para adquirir por lo menos una canasta básica que provea de los nutrientes mínimos indispensables para llevar en la población una vida saludable. Este tipo de condiciones contribuyen a limitar también las posibilidades de que los trabajadores perciban un salario digno, mejor. El crecimiento en México, entonces, se ve desafiado precisamente por la intención de estas reformas estructurales. Como hemos visto en esta parte de desigualdad, en la distribución del ingreso y principalmente en la parte de los salarios, vemos que ha sido insuficiente en los últimos 30 años. Así es que también tiene un impacto en la baja productividad. Lamentablemente, a veces se apuesta más por otro tipo de sectores. Caso concreto, se trata de incentivar el sector servicios, cuando
deberíamos de apostar por mayor productividad en nuestro país, tener el alcance de poder lograr aumentar ahora la parte o la remuneración al trabajo y que la parte de la remuneración al capital pues disminuya. Por decirlo así, la pérdida del poder adquisitivo se ha notado en términos reales en este ejemplo, que ha pasado en su momento de los 80.4 pesos a el precio mínimo real de 63.50 pesos diarios. ¿Qué se puede comprar con este salario? Entonces, por eso expresamos precisamente esa preocupación de que el salario está por debajo de la línea de bienestar, por la línea de la adquisición, por debajo de la línea de adquisición de la canasta básica. Por eso es importante señalar que estas reformas de tercera generación lo que ha incrementado, ha priorizado, es que se incremente la pobreza y la desigualdad que han llevado precisamente a nuestro país a una distribución que es inequitativa del ingreso y que esto también se transforma en conflictos sociales muy graves. De manera que existen algunas propuestas interesantes, no solamente la que mencionaba al principio de establecer esta concordancia o integrar estos 4 niveles, ¿no? El meso, el micro, el meso, el macro y el meta, sino también anteriormente o hace poco se establecieron precisamente para reforzar acciones contra pobreza y desequilibrio, zonas económicas a lo largo de la República Mexicana. Por ejemplo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas deben de tener las mismas oportunidades de desarrollo que el resto del país. Se polariza no solamente estas desigualdades en la sociedad a partir de los niveles de ingresos, sino también sobre las condiciones en las regiones del norte y el sur. Es decir, se hace evidente precisamente la necesidad de establecer las políticas adecuadas, que vayan reguladas precisamente y que tengan una evaluación que nos permitan saber cómo los programas pueden continuar o pueden ser obsoletos, en el sentido que muchos de estos programas han tenido como propósito hacer simplemente un gasto y no una inversión en todas estas regiones. La inversión, el apoyo a la productividad, a que los trabajadores tengan mejores oportunidades e inclusive eso se incentive por medio de incrementar los salarios, significará pues incrementar la actividad económica dentro del país. El modelo, por ejemplo, de Tirwal, que es de comercio exterior, nos explica muy bien y que será también motivo de análisis en una siguiente propuesta, que no necesariamente mejorar los niveles de balanza comercial, de la apertura comercial, implicará mayor crecimiento. Es importante, considero, que debemos también de estimular el mercado interno a partir precisamente de mejorar la actividad en las empresas, de mejorar la competencia, la productividad efectivamente en diferentes sectores y no simplemente en el sector de servicio. Por eso, de acuerdo a estos resultados, se muestran el deterioro del crecimiento y la ineficaz, posiblemente diseño e instrumentación de la política económica, lo que significa, como hemos visto, una polarización de la sociedad. Y esta polarización queda evidente. En el artículo se presenta una tabla, un cuadro, donde se mide el gasto, la encuesta nacional del gasto del INEGI, y presenta precisamente los niveles de ingreso y gasto de los hogares en deciles, siendo el decil número 1 el ingreso más bajo y el decil número 10, es decir, el contrario, el lado opuesto, donde se concentra la mayor parte de la riqueza. Esta distribución de los deciles también nos permite ver que, pues con algunas posibles consideraciones que necesitaremos puntualizar, que está desapareciendo esa clase intermedia y nos estamos volviendo solamente en una clase con bajos ingresos y también otra clase con los mayores ingresos. Esto pues nos presenta precisamente un reto
para la próxima administración. Por supuesto que será importante y debemos de estar pendientes de cuáles o en qué se van a basar las políticas de crecimiento. Estas políticas de crecimiento en los últimos años se establecen a partir del Plan Nacional de Desarrollo. En el siguiente periodo presidencial, en los siguientes años, debemos estar pendientes de cuáles van a ser las metas, los ejes que van a llevar precisamente a conducir la política económica en nuestro país. A partir de lo que hemos expuesto, entonces, las conclusiones nos permiten reflexionar y meditar precisamente en cómo se están utilizando los recursos. Se está dando prioridad quizás a otros sectores y no a aquellos que nos permiten tener un crecimiento sostenido. Es decir, que permitan incluir toda la parte de las nuevas tecnologías, lo que nos ayude también a establecer las bases para lograr las condiciones en que la población logre precisamente un desarrollo integral, es decir, un desarrollo humano, desarrollo económico, que se establezca o permita esto representar realmente las capacidades de la población. Y también otro aspecto relevante, esto nos lleva a conocer un poquito o a analizar con más detenimiento la conducta y la actitud de la población, no necesariamente en la parte ya social y económica, sino qué otras situaciones tipo aprendizaje o cognitivas nos llevan a estar en las condiciones en las que ahora hemos evaluado respecto a los niveles de trabajo, a los niveles salariales. ¿Qué capacidades frenan precisamente esa autocrítica que nosotros podemos tener para mejorar las condiciones a nivel personal y mejorar las condiciones a nivel sociedad? Por mi parte, pues sería mi argumento concreto, sólido, de la argumentación de este artículo, maestros. Pues yo quiero agradecer a Óscar su excelente presentación, señalar y recordar que este foro tiene como intención que podamos dialogar abiertamente sobre lo que hoy considero un balance de un sexenio que tuvo como eje central la consolidación de una visión y una serie de esta última generación de cambios estructurales bajo una lógica que nosotros hemos definido como el neoliberalismo. Y sin embargo, estamos a prácticamente 2 días de realizar un cambio histórico. Seguramente tendremos que estar al tanto de las diferentes líneas estratégicas que va a establecer el nuevo gobierno federal. Y precisamente esto va a afectar, entiendo yo, y así lo hemos estado comentando, va a afectar los diferentes niveles de los que habla Óscar, ¿no? Va a haber un impacto a nivel municipal, estatal, regional, y estas zonas que se han estado creando como propuestas tendrán que tener una política diferente, ¿sí? Y yo quiero recordarles a todos los que nos están viendo en este momento que el foro está prácticamente abierto. Pueden participar con preguntas, comentarios. La idea es que desarrollemos este ejercicio de repensar la economía. Me voy a permitir comentar, hacer 2 temas que me parecen que están aquí flotando en el ambiente. Uno tiene que ver con el Pacto por México, que fue el arranque de la administración que está por concluir. Y bueno, aquí la pregunta sería, ¿qué tan viable sería reeditar un pacto con, pues evidentemente, una nueva estrategia? ¿Hasta dónde nos podría conducir acordar como un pacto social? Tenemos una experiencia histórica de los pactos, fueron una forma de contener presiones inflacionarias, llegar a acuerdos con los sindicatos, con el sector empresarial. Seguramente hoy se requiere un nuevo pacto para poder plantearnos el rediseño estructural, ¿no? Hacia dónde tendríamos que llevar al país bajo la lógica de que lo que no funcionó, que fue la distribución de la riqueza, la falta de un salario digno y justo y algunos otros temas que están vinculados con esto, tendrán que volverse a rediscutir con una idea distinta. También quiero preguntar, también vivimos unos procesos de programas de estabilización.
Sabemos que los resultados son totalmente negativos. Más de entre 40 y 50 millones de personas que viven en pobreza. Indudablemente eso no puede llevarnos a tener un resultado favorable. Entonces ahí también habrá que plantear qué opinas, Oscar, sobre estos temas. Yo creo que un tema que también es importante es el tema del desempleo. A pesar de que ha habido un crecimiento relativo de número de personas que están contratadas en el mercado formal, seguimos teniendo un serio problema estructural, diría la gente de la CEPAL, sobre el desempleo. Y también agregaría yo, está el tema de la calidad de estas contrataciones. En la medida que no solamente el salario mínimo está muy por debajo de lo que se requiere para poder vivir o sobrevivir, también se requieren mejores salarios, ¿no? Es decir, en la medida que la población mejore sus condiciones de vida, la economía en sus diferentes niveles, esto que tú has planteado, nos permitiría estar en mejores condiciones para alcanzar un desarrollo. Y yo diría, ¿qué hay que hacer con las nuevas reformas estructurales? Porque indudablemente pues no podemos conformarnos con lo que ya se hizo. El resultado no es bueno, se requiere hacer este balance, es un ejercicio que desde la economía tenemos que hacer y nos tiene que llevar por una nueva ruta de cambio estructural, pero con un sentido, pues yo diría social. Me parece que ahí está el tema, ¿no? La economía con una visión social, solidaria, en otra lógica, que no coincide indudablemente con el planteamiento del neoliberalismo. Entonces, pues yo te preguntaría esto, Oscar, y reitero la invitación para que se sigan formulando participaciones, preguntas, comentarios. El texto íntegro del documento que nos presenta Oscar está disponible en la sesión del foro. Les recuerdo que es importantísimo que podamos interactuar. A partir de hoy el foro queda abierto para seguir formulando comentarios, preguntas. Existe la posibilidad de que entre los mismos participantes y dialogantes y el ponente podamos interactuar con diferentes opiniones, ¿no? Entonces, Oscar, yo te quiero invitar a que nos contestes estas, pues diría yo, líneas, ¿no?, que estoy esbozando. Por favor, Oscar. Con mucho gusto. Por supuesto que el punto central en esta última parte es mejorar la distribución del ingreso. Y por supuesto es clave una mejor distribución del ingreso a partir de mejorar los salarios. ¿Qué ha pasado con las reformas o cuál es la tesis en mi argumentación para hacer esta evaluación de los resultados de las reformas estructurales? Reitero que debe de existir precisamente una eficacia a partir de las políticas y cómo se conduce el Estado para mejorar la política económica a través de diferentes políticas. Pero estas deben de estructurarse coherentemente a partir de los 4 niveles que mencionaba, ¿no? La parte micro, la parte meta, macro y meso de la mesoeconomía. Es decir, debe de estas centrarse precisamente en mejorar la distribución de la riqueza en los recursos, en las tecnologías, en la remuneración al salario. La misma CEPAL, ¿no?, indica que la capacidad de integración y formación de estrategias sociales deben de establecerse a partir de las reformas macroeconómicas que establece el Ejecutivo, el Estado, y que permitan establecer estructuras bien definidas, centradas precisamente en lograr el crecimiento y el desarrollo de la población. Estas estructuras, ¿a qué me refiero con estas estructuras? Deben de ser estructuras productivas que generen precisamente el crecimiento y que lleve precisamente a implicaciones más profundas de política económica. La política económica va a ser central, es decir, la congruencia que existe entre la política fiscal y la política monetaria van a estar regidas y precisamente establecidas a partir de leyes que se establezcan no solamente a partir de un plan nacional de desarrollo, sino que se establezcan jurídicamente y evaluar precisamente que éstas se lleven de la manera apropiada, es decir, que integren la parte de los sistemas fiscales justos, el crecimiento demográfico, que esto impacte también en los niveles de educación y por lo tanto que tenga un efecto en abatir precisamente o disminuir los niveles de desempleo.
entre otros aspectos, y se puede dar un seguimiento puntual precisamente de estas leyes para generar las bases, las estructuras, como dice la CEPAL, para mejorar la distribución del ingreso. En ese sentido, estaremos en condiciones de que se establezca una transformación productiva dinámica a través de políticas activas de desarrollo y productivo que se den a lo largo del país, que integren precisamente todas las regiones, todas las zonas económicas, de manera que podamos estar en condiciones, ahora sí, de establecer una apertura económica hacia el exterior, podamos tener una regulación de la actividad económica dentro del país, y esto genere precisamente resultados que se pueden establecer a partir de la descomposición social, de los problemas ambientales también que existan, y que podamos tener estabilidad de precios. En ese sentido, ya no será necesario una política salarial que simplemente dé estabilidad a los procesos inflacionarios en nuestro país, sino que existan las posibilidades de que mejoren el pago o las remuneraciones al factor trabajo y, por supuesto, al factor capital. Y esto significará mejores o mayores niveles de crecimiento económico y bienestar social. El día de ayer, hoy por la mañana, nuevamente se vuelve a modificar, ¿no?, la meta de crecimiento en nuestro país, y lamentablemente, en vez de mejorar, pues disminuye. Y estamos entre el 1.7%, 2.7%, es decir, no vamos más allá, y esto precisamente viene a establecer las condiciones que hemos mencionado en esta investigación, de que lejos de que veamos un mejor desempeño de la actividad económica, pues vemos, ¿no?, que las expectativas de crecimiento van disminuyendo, y peor aún es que ese poco crecimiento pues se desvía hacia un sector minoritario, lo que generaliza o establece como conclusión la polarización en este sentido en nuestro país de la actividad económica. Así es que, maestro Alfonso, esas serían algunas consideraciones basadas precisamente en los organismos internacionales y las expectativas que tenemos de crecimiento en nuestro país, si no se atienden precisamente estas propuestas o estas políticas que se han venido generando precisamente en las reformas estructurales, y que pues ahora en la nueva administración van a tener que revisarse, formularse o establecer precisamente otras condiciones. Gracias, maestro Alfonso. Muy bien, muchas gracias por las respuestas. Bien, la verdad es que es un tema bastante oportuno y pertinente en esta semana, es crucial. Y bueno, yo quisiera plantear muchísimas preguntas para hacer esto más enriquecedor. Sin embargo, el tiempo es más breve. Me gustaría incluso suprimir la primera pregunta que yo tenía prevista, porque en tu exposición has dicho de manera concreta que yo hablaba de qué fue lo que se hizo mal en la implementación de las reformas. Entiendo que en tu postura es el hecho de que no se haya fortalecido precisamente el crecimiento al salario, y se haya esto haya tenido un impacto negativo precisamente en no haber atendido el bienestar social, y al contrario incrementar la desigualdad. Y pienso yo que esto puede ser muy polémico. De hecho, en la semana escuchaba yo la noticia de que se daban los resultados de que había sido un sexenio donde se había incrementado el empleo. Sin embargo, pienso yo, a partir de tu posición, que es más crítica, que estos empleos tendrían que estar encaminados más al sector productivo, más que al de servicios. Sí. Entonces, bueno, ya hago una síntesis de cuál era esta pregunta que yo tenía planteada. Me parece muy importante e interesante comentar esto. Hace muchos años leí un libro que se enfocaba precisamente en las problemáticas, de hecho fue escrito en el 95, y hablaba de las problemáticas que se habían derivado de todas las reformas en materia educativa. Y ahí mismo el autor hacía un planteamiento, cuál era la diferencia del modelo neoliberal y el modelo democrático equitativo. De hecho, él propugnaba desde aquel tiempo, y hablando solo en términos educativos, porque esto es mucho más complejo, claro está. ¿Considera conveniente más un modelo democrático equitativo para hacer más justa la distribución de la riqueza en México? Sí, considero que este modelo democrático,
que a su vez pues también tiene ciertas implicaciones, es decir, un modelo de este tipo implica pues conocer, ¿no?, la parte conceptual de lo que significa la parte democrática, que realmente así se lleve, y qué es lo que en estos últimos meses hemos estado observando, ¿no? Ese tipo de consultas, esa parte donde, por ejemplo, para ciertos proyectos sobre aeropuertos, sobre trenes, tratan de ser incluyentes con la sociedad, son muy viables, son importantes siempre y cuando se manejen bajo pues las leyes, las políticas que van a permitir su operación, que permitan precisamente evaluar y estar revisando los resultados o los impactos que tienen. Para esto pues será también importante basarnos en cómo se da su estructura, cómo se dan estas bases, si realmente van a ser incluyentes, si de alguna manera podemos nosotros ir conociendo quiénes van a ser los beneficiarios, cómo se van a beneficiar y bajo qué condiciones esto podría llevarse